Ella aún no lo sabía, pero en el instante en que Flavia Tursa cruzó el umbral de la casa de su esposo, Roma ya había empezado a moldearla de nuevo. Las antorchas titilaban contra las paredes de mármol, y sus llamas proyectaban siluetas distorsionadas que se estiraban y retorcían como espíritus atrapados buscando liberarse. Sus pies descalzos se deslizaban suavemente sobre el suelo frío, y sus manos temblaban a pesar de cada intento de mantenerlas firmes. Detrás de ella, 7 testigos permanecían inmóviles en un silencio rígido, sus rostros medio iluminados y medio hundidos en sombras, observándola con el mismo desinterés distante que se dedicaría a una ofrenda ritual. Le habían dicho que aquello era tradición. Le habían dicho que todas las novias antes que ella habían seguido exactamente los mismos pasos. Le habían dicho que negarse deshonraría a su padre, arruinaría el matrimonio antes incluso de comenzar y la marcaría como inadecuada para cualquier hombre en Roma. Pero nadie le había explicado qué exigía realmente aquel ritual. No hasta esa noche, no hasta que levantaron la tela que cubría el objeto de madera en el rincón, revelando el secreto que el mundo romano llevaba siglos intentando ocultar. Flavia Tursa, de 18 años, vivía en el año 49 del gobierno del emperador Domiciano, una época de templos de mármol, arcos triunfales, legalismo estricto y una crueldad cuidadosamente pulida. Roma era una civilización que veneraba el orden, la propiedad y la ascendencia. Un mundo donde el matrimonio jamás trataba de afecto, sino del intercambio de cuerpos y linajes. Un mundo donde el silencio de una novia pesaba más que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Esa noche, Flavia estaba a punto de comprender que la verdadera boda, aquella que ningún poeta se atrevía a celebrar y que ningún historiador describía por completo, no tenía lugar bajo guirnaldas ni velos color azafrán. Ocurría allí, dentro de una cámara sellada, bajo la mirada de desconocidos que más tarde jurarían ante un tribunal que todo lo hecho había sido lícito, apropiado y completo. Solo unas horas antes, Roma la había celebrado. Multitudes habían llenado las calles recitando versos familiares. Se gritaban canciones vulgares, burlonas y deliberadamente embarazosas a las novias para ahuyentar espíritus hostiles. Jóvenes habían vociferado sugerencias sobre lo que Marcus Petronius Rufus, su nuevo esposo, le haría esa noche. Sus risas flotaban a su alrededor como humo, elevándose sobre el ritmo de sandalias y panderos. Su velo color fuego, símbolo de fertilidad y de la llama nupcial, brillaba bajo el sol de la tarde. 6 trenzas envueltas en cordones de lana caían sobre sus hombros, dispuestas exactamente como dictaba la costumbre. Se había sacrificado un cordero. Sus entrañas fueron examinadas en busca de señales de favor. Su padre había firmado los documentos que la transferían de su autoridad a la de Marcus, usando la antigua fórmula legal que convertía ese cambio de propiedad en algo absoluto. Ella había pronunciado su única línea necesaria. Ubi tu Gaius, ego Gaia, una frase que despojaba por completo su identidad y la sustituía por la de su esposo. Pero aquella exhibición pública, aquella representación calculada de alegría y devoción, no había sido más que formalidades. La verdadera transformación tendría lugar lejos de los vítores, en una habitación donde la ley romana se entrelazaba con la costumbre romana, donde el valor de una mujer era evaluado, inspeccionado, registrado y confirmado. Mientras su procesión se acercaba a la casa de su esposo, el sol se desvanecía, tiñendo el cielo de un tono morado amoratado. 2 antorchas ardían junto a la entrada, marcándola como el umbral de la consumación. Alguien lanzó nueces hacia ella, símbolos de fertilidad, pequeños restos de la infancia que quedaban atrás.
Rodaron por el mármol como diminutos huesos. Su madre caminaba a su lado, el rostro tenso, los ojos hinchados por lágrimas derramadas en secreto. Esa misma mañana, mientras ajustaba la última trenza, su madre le había susurrado la única advertencia que se atrevía a darle. «No te resistas. Hagas lo que hagas. Sea lo que sea que exijan. No te resistas». Flavia no lo había entendido entonces, pero ahora, de pie en el atrio, lo comprendía con dolorosa claridad. La puerta se cerró detrás de ella, cortando los últimos ecos de las celebraciones groseras de Roma. Frente a ella se alzaba un grupo de figuras dispuestas con precisión ritual. Una anciana pronuba, encargada de supervisar la consumación, 3 esclavas con vasijas y paños, un sacerdote cuyo gesto titubeaba entre la incomodidad y el deber, un hombre mayor cuya bolsa de herramientas metálicas lo identificaba de inmediato como médico, y, en el rincón más alejado, cubierto por un paño, el armazón de casi 1,5 metros del que jamás le habían hablado. La pronuba avanzó, sujetándola con firmeza, casi como si temiera que escapara. «Bienvenida a la casa de tu esposo», dijo. «Los ritos sagrados deben cumplirse ahora». Sagrados, la palabra le supo a hierro. Para entender lo que Flavia enfrentaba en ese momento, hay que comprender el matrimonio romano no como afecto o compañerismo, sino como contrato, conventio in manum, el paso de una mujer a la mano de su marido. Era la misma terminología que se usaba para transferir tierras, ganado o esclavos. Una esposa era propiedad legal, y la propiedad debía ser examinada, registrada y certificada antes de que la posesión cambiara oficialmente de manos. Los romanos, maestros de la precisión, no permitían nada incierto, especialmente cuando se trataba de crear herederos legítimos. La virginidad de una novia, por tanto, no era un asunto privado, era una reclamación legal, prueba de un linaje intacto, y como cualquier reclamación en Roma, exigía verificación. La pronuba guió a Flavia hacia la figura velada del rincón. Flavia sentía las miradas de los testigos sobre ella, midiendo su miedo, quizá juzgándolo, quizá saboreándolo. Cuando sus dedos rozaron la tela, la garganta se le cerró y apartó el paño. Debajo se alzaba una figura de madera tallada con una precisión anatómica inquietante en forma de un falo, mucho más grande de lo que jamás había imaginado, mucho más detallado y cubierto de un aceite ritual que lo hacía brillar bajo la luz de las antorchas. No era simbólico ni decorativo, sino un instrumento destinado a un propósito específico. La voz de la pronuba adoptó entonces el ritmo de una letanía memorizada. «Debes saludar a Mutinus Teutonus», dijo. «Debes ofrecerte tal como manda la tradición antes de que tu esposo pueda acercarse. Mutinus Teutonus, el dios romano de la iniciación, la divinidad ante la cual se presentaban las novias antes de la consumación». Un dios mencionado en los textos antiguos con tanta cautela, con tanta vergüenza, que muchos estudiosos creyeron durante generaciones que no era más que una metáfora. Pero existía, el ritual existía, y aquello que los padres de la Iglesia describieron más tarde con repulsión, se practicaba en Roma con la misma naturalidad que respirar. Flavia sintió que su cuerpo vacilaba. La pronuba la sostuvo, la colocó con cuidado, susurrándole instrucciones que hicieron que la piel de Flavia se erizara. Los testigos observaban sin decir una palabra, pues no estaban allí para ofrecer consuelo, ternura ni apoyo. Estaban allí para certificar, para mirar, para garantizar que todo se desarrollara exactamente según exigían la costumbre romana y la ley romana. Lo que Flavia realizaba en ese momento era el mismo gesto que innumerables novias romanas habían llevado a cabo antes que ella,
acciones conservadas solo en retazos, en palabras escritas por hombres que apenas podían obligarse a describir lo que habían presenciado. San Agustín, escribiendo siglos después, condenó la costumbre como obscena, degradante y perversa. Arnovio insinuó que había penetración. Lactancio se negó a describir el procedimiento, insistiendo en que incluso mencionarlo corrompía a quien lo relataba. Varrón, el único autor romano que mencionó a Mutinus Tutinus sin condena cristiana, escribió con tal vaguedad que hicieron falta generaciones para descifrar el sentido de sus palabras. Pero Flavia lo entendió de inmediato. Cuando el ritual concluyó, las esclavas la lavaron con agua perfumada. La pronuba murmuró bendiciones, aunque su voz carecía por completo de calidez. El médico se acercó para la inspección esperada, un procedimiento realizado con la misma rutina que examinar la dentadura de un caballo antes de su venta. Esa misma mañana había certificado la virginidad de Flavia. Ahora confirmaba el resultado del ritual. Sus anotaciones servirían como documentación legal. Flavia apretó la mandíbula hasta sentir dolor en los dientes. No dijo nada. No lloró. Las novias romanas eran educadas para mantener silencio, y el silencio era obligatorio, especialmente en un momento como aquel. Cuando tanto el ritual como la inspección terminaron, la condujeron a la cámara nupcial. La puerta permanecería abierta toda la noche, porque la consumación nunca era privada. Era la verificación final. La pronuba permaneció firme en el umbral. Los testigos esperaban justo detrás. Las esclavas sostenían los lienzos preparados para lo que se anticipaba, y Marcus Petronius Rufus, su esposo desde hacía un solo día, entró con un gesto extrañamente tenso, como si sintiera que lo que estaba por ocurrir tenía más que ver con el deber, la ley y la obligación que con el deseo. La voz de la pronuba cortó el silencio. Que el matrimonio se cumpla según las leyes de Roma. Que los testigos confirmen el acto. Que no quede duda alguna de que esta mujer es ahora esposa. Las antorchas crepitaron suavemente. La habitación pareció encogerse a su alrededor, y cuando Marcus se acercó al lecho, Flavia Tursa comprendió por completo, quizá por primera vez, que su cuerpo ya no le pertenecía. Pertenecía a la ley, a su esposo, a la propia Roma. Lo que ocurrió esa noche sentó las bases de todo lo que vendría después, y la noche estaba lejos de haber terminado. Los rituales de Roma apenas comenzaban. En algún momento de las horas que siguieron, el tiempo dejó de comportarse con normalidad. Los minutos se fundieron en horas, y las horas se estiraron hasta volverse algo informe y sin aire. El vano abierto de la puerta enmarcaba a la pronuba como un centinela tallado en piedra, su postura rígida, su expresión inmutable. Ella no estaba allí para proteger a Flavia, sino para proteger la ley, garantizando que nada se desviara de los límites estrictos de la costumbre romana. Todo requería visibilidad, todo requería verificación. Incluso las sombras parecían informar a los testigos que aguardaban fuera del umbral. Marcus se movía con rigidez junto a Flavia, guiado no por el deseo, sino por la pesada presión de la expectativa romana. Un esposo romano que fracasaba en consumar podía ser objeto de burla, humillación, incluso podía perder el estatus que se esperaba de un hombre. La carga no era solo de ella. Roma exigía rendimiento de ambos. Flavia yacía bajo él, mirando más allá de su hombro hacia la luz vacilante de la lámpara, sintiendo su respiración salir en pequeños y desiguales jadeos. Aunque el sacerdote se había retirado al atrio, ella aún podía escucharlo susurrar una oración a Juno Lucina, diosa del parto, protectora de las esposas, supervisora silenciosa de aquel ritual. Su voz era baja y constante,
como si el silencio pudiera ofender a los dioses. Las manos de Marcus temblaron ligeramente al tocarla, y en ese breve instante ella comprendió que él también tenía miedo. No de hacerle daño, no del ritual en sí, sino de fallarle a Roma, de fallar a los testigos, de fallar al sistema legal que convertía ambos cuerpos en prueba. Cuando él la miró, no había malicia en sus ojos, solo el temor silencioso de un hombre aterrorizado ante la posibilidad de ser juzgado como menos de lo que la sociedad exigía que fuera. La consumación fue lenta, torpe, dolorosamente observada. La pronuba ofrecía instrucciones ocasionales. Levanta la rodilla, ajusta la lámpara, gírala un poco, como una directora guiando un acto ceremonial. La puerta permaneció abierta, la oscuridad exterior devorando cada sonido. Flavia apretó los dientes, obligando a cada aliento a mantenerse en silencio. Toda su vida había escuchado que las mujeres romanas eran fuertes porque soportaban. Esa noche aprendió lo que significaba realmente soportar. Ella presionó las yemas de los dedos contra el lino bajo su cuerpo, aferrándose a su textura, intentando no estremecerse cada vez que Marcus hacía una pausa, intentando no imaginar a los testigos en el pasillo contando los momentos, preparados para dar testimonio. Cuando el acto por fin terminó, Flavia sintió que su cuerpo se enfriaba a pesar del calor que irradiaban las lámparas. Permaneció inmóvil mientras las esclavas entraban, moviéndose con la serenidad ritual para cambiar la ropa de cama, lavar sus muslos con agua tibia y retirar los restos que ahora servían como prueba. Marcus se apartó, con un gesto casi de alivio. Respiraba con fuerza, como un hombre que había sobrevivido a una batalla en lugar de haber iniciado un matrimonio. La pronuba inclinó la cabeza una sola vez, no en aprobación, sino simplemente reconociendo el momento. Sí, la ley está cumplida. El contrato se sostiene. Luego, sin ceremonia alguna, llamó al médico. Flavia cerró los ojos cuando él se acercó. Reconoció el sonido de su bolsa de cuero antes de que pronunciara una palabra. Ya la había examinado 2 veces ese mismo día. Este tercer examen, murmuró con calma, registraría la verificación final de que la consumación se había realizado como era debido. Su tono era clínico, distante, la voz de alguien que había repetido la misma tarea a cientos de novias cuyos nombres jamás recordaría. Era rutina, y la rutina suele ser lo más aterrador de todo. Realizó la inspección y anotó observaciones en una pequeña tablilla de cera. Flavia sintió cómo la vergüenza le anudaba el estómago. Ese momento, más que cualquier otro, desmanteló cualquier ilusión de que aún conservaba alguna agencia. Ya no era doncella, ya no era propiedad en proceso de transferencia. Era ahora propiedad poseída, certificada, documentada, una esposa romana. El médico retrocedió, susurró algo a la pronuba y salió. Los testigos se dispersaron. Las esclavas apagaron parcialmente las lámparas. Marcus se sentó al borde del lecho, incapaz de mirarla a los ojos. Debería haber llegado entonces la calma, incluso la paz, pero el silencio después del ritual no consuela, expone. Flavia sintió cómo el dolor se instalaba en sus huesos, el peso de lo que le había sido arrebatado y de lo que la ley había sellado. Marcus habló al fin. Su voz era apenas un susurro. «Ya está hecho», dijo, como si pronunciara un veredicto. No intentó tocarla de nuevo. Simplemente se acostó a su lado, dándole la espalda, los dos atrapados en la certeza de que su matrimonio había comenzado no con intimidad, sino con procedimiento, no con afecto, sino con obediencia. Al amanecer, la casa ya estaba en movimiento. Las esclavas barrían los suelos. Humo ascendía del fogón de la cocina. La pronuba regresó para ofrecer una bendición final,
la clase de bendición pronunciada entre mujeres, cargada del entendimiento de lo que todas las novias soportaban. Flavia se puso la nueva estola de matrona. La tela le resultó extraña, rígida, pesada, un símbolo para una mujer que ya no se pertenecía a sí misma. Durante los siguientes 40 años, vivió la vida que se esperaba de ella. Dio a luz a 4 hijos, administró las cuentas domésticas, asistió a festivales, supervisó a los esclavos, dirigió las salas de tejido y se mantuvo al lado de Marcus en todos los actos públicos. Se movió por Roma con la dignidad de una matrona respetable, la cabeza erguida, el velo dispuesto a la perfección. Nadie, ni su madre, ni sus hermanas, ni sus hijas, preguntó jamás qué ocurrió la noche de su boda, y ella nunca ofreció la historia, no porque temiera hablar, sino porque en Roma nada de lo que había soportado se consideraba inusual. El silencio no era secreto, el silencio era la norma. Las mujeres de Roma vivieron vidas enteras dentro de esos silencios. Los historiadores casi nunca los registran porque los hombres romanos rara vez escribían sobre rituales que consideraban vergonzosos o indignos de alabanza. Los escritores cristianos los condenaron solo para borrarlos. Los textos médicos los sepultaron bajo terminología clínica. Los códigos jurídicos los redujeron a requisitos. La arqueología conserva únicamente fragmentos. Una estatua rota en una zanja, una pintura mural a medio raspar, documentos que enumeran testigos, pero nunca los actos que esos testigos presenciaron. El mundo de Flavia existió en los huecos entre esas líneas borradas. Cuando el cristianismo finalmente consumió el imperio, los primeros rituales en desaparecer fueron los que revelaban la obsesión romana por controlar los cuerpos de las mujeres. Las estatuas de Mutinus Tutinus fueron destruidas. Los sacerdotes quemaron manuscritos que describían los ritos previos a la consumación. Las bibliotecas eliminaron textos que dignificaban la práctica. Las familias repintaron frescos que mostraban noches de boda. Siglos de tradición desaparecieron de un plumazo, no porque esas costumbres hubieran sido raras, sino porque habían sido universales. Y es precisamente esa universalidad lo que hace que esta historia resulte tan perturbadora. Flavia murió con aproximadamente 60 años. Más longeva que muchas mujeres romanas, no dejó memorias escritas, ninguna descripción de su noche nupcial. Sus hijas, y más tarde sus nietas, entraron en sus propios matrimonios con las mismas advertencias susurradas que ella había recibido. Ninguna mujer romana dejó cartas que describieran los rituales. Y, sin embargo, ese silencio habla más alto que cualquier crónica que haya sobrevivido. Nos dice que estas costumbres no fueron excepciones, fueron el sistema mismo, un sistema basado en la verificación, en la propiedad, en la creencia de que el cuerpo de una mujer funcionaba primero como un instrumento legal y solo en segundo lugar como un ser humano. Esta noche, a casi 2000 años de distancia, la historia de Flavia Tursa nos obliga a enfrentar el imperio que heredamos. No los monumentos de mármol, no los generales heroicos, no las leyes grabadas en piedra, sino las verdades brutales inscritas en la vida privada de las mujeres, verdades que Roma enterró, verdades que la historia debilitó, verdades que merecen ser recuperadas, porque el pasado nunca desaparece del todo. Espera a alguien dispuesto a enfrentarlo sin apartar la mirada. Y si quieres más historias como esta, historias que la historia intentó borrar, historias que iluminan las sombras detrás del mármol, asegúrate de suscribirte. Esto es solo el comienzo.